Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Luthier Map. Mi nombre es Matías. Primer preguntas y respuestas del año. Creo que es el sexto ya en la serie, así que vamos directo a ello. Excelente, ya lo esperaba y ya recordé la pregunta. ¿Hay diferencia con los Fat Finger o Fat Head? ¿Se puede poner una placa de latón en el cuerpo de la guitarra? Gracias, maestro. Los Fat Finger o Fat Head, no sé si los conocen, son un sistema que es muy parecido en el mecanismo de funcionamiento a una pequeña prensa. Esta se pone en el headstock, en el clavijero o pala del instrumento, y lo que hace es adicionar un poco de masa al instrumento. En cuanto a su funcionamiento, en términos de física, sí, realmente hay una pequeña diferencia. Lo que ayuda es a aumentar un poquito el sustain del instrumento. Me parece que esto no es un upgrade que requieran todas las guitarras. Probablemente una guitarra que se utilice con un calibre de cuerdas un poco bajo, por el motivo que sea, pueda llegar a beneficiarse con este tipo de mecanismos. A pesar de que puede tener o revestir de cierta utilidad, no es algo muy popular entre los músicos. Esto en algún momento tuvo como su auge, sin embargo, no veo que vaya a dar grandes resultados. Como les dije, en un instrumento que tenga un calibre muy bajo de cuerdas, una guitarra que naturalmente tenga muy poco sustain, esto puede llegar a ayudar. Sin embargo, me parece que si lo que tenemos es una cuestión deficitaria de sustain, revisaría si están funcionando los pickups correctamente, si están seteados correctamente en la altura, y la inversión finalmente iría por el lado de los pickups antes que por sumarle peso, porque esencialmente es lo que hace, sumarle peso al instrumento. Respecto de una placa de latón en el cuerpo, a ver, no sé cómo lo estás pensando. En función de cómo lo pienses, puede tener mayor o menor incidencia. Sin embargo, no veo que una modificación tan radical vaya a darte algo que te beneficie y que digas, uy, esto hizo que mi instrumento sea el día y la noche. Va a tener más o menos el mismo carácter la guitarra. ¿Por qué las guitarras con puente tipo Floyd Rose se sienten con menos sustain y cómo se podría solucionar? Saludos desde México. Los instrumentos con Floyd Rose creo que tienen un carácter muy distinto en cuanto a su audio. La transmisión de la vibración de la cuerda al cuerpo del instrumento, estamos pensando en términos acústicos, ¿sí? La transmisión de la vibración de las cuerdas entre el puente y el locking nut o la morsa que está del otro lado es muy distinto al de un estrato convencional. Sin embargo, no sé si tienen menos sustain por esto. Tal vez si los materiales con los que están compuestos el puente, principalmente el puente, es súper importante en cualquier instrumento y mucho más en uno que tenga Floyd. Si los materiales son adecuados, tienen una buena densidad y demás, la transmisión de la vibración debería ser ideal. Ahora, hablemos de sustain en instrumentos que son eléctricos. Un instrumento eléctrico, su sustain, depende mucho menos de la vibración que tenga el instrumento en sí mismo y depende mucho más de cómo capta ese pickup, cómo sensa ese pickup a la cuerda que está vibrando y oscilando. Es por esto que en muchas superstrats se utiliza, por ejemplo, el sistema de Fernández, el Sustainer o Sustainiac, ahora no recuerdo bien el nombre, pero es uno de estos dos, el cual otorga al instrumento un sustain literalmente infinito. Por lo cual, cuando uno nota que tiene poco sustain el instrumento y es un puente Floyd Rose, miraría la calidad del puente en sí mismo y luego estaría chequeando un poquito más en los pickups que en otra cosa, porque probablemente allí esté la clave como para encontrar el audio que estás necesitando. Muchas gracias por compartir tu conocimiento. Consulta, en un puente Tune-o-matic y Tailpiece, ¿qué ángulo debe existir? ¿Hay alguna configuración recomendada por los fabricantes? Sé que los extremos no son buenos, pero ¿cuál sería el ajuste? La relación entre el Tailpiece
y el puente en una guitarra Les Paul o SG o alguna de estas de estos instrumentos que utilizan el sistema Tune-o-matic es bastante particular y más que guiarme por el fabricante, me guiaría por el músico. El cordal tiene dos funciones esenciales. Una de ellas es bastante obvia y evidente y se desprende de la observación directa, que es sostener la cuerda. Así que hasta ahí todos llegamos. Sin embargo, es altamente importante entender que cuando variamos la altura del tailpiece, incidimos de manera directa en la tensión de las cuerdas. Cuanto más alto esté el tailpiece y el ángulo entre el tailpiece y el puente esté más plano, vamos a obtener cuerdas mucho más blandas. Permítanme la licencia de llamarlas blanditas a las cuerdas. Y, por el contrario, cuanto más bajo se encuentre el tailpiece y el ángulo sea más pronunciado entre tailpiece y puente, vamos a tener una tensión de cuerdas mucho más alta. Ahora, pensemos en lo siguiente. Hay gente que tal vez su instrumento lo utiliza más para machaques en las cuerdas graves y para solear en las agudas y hacer muchos bends y demás. En ese caso, lo que recomendaría es tratar de que tenga en las cuerdas entorchadas la mayor de las tensiones posibles en el tailpiece, es decir, que el tailpiece ahí esté lo más bajo posible, y que en las cuerdas agudas, esas que vamos a querer estirar y que sean un poco más cómodas, ahí al tailpiece lo dejaría un poquito más elevado. No lo dejaría completamente paralelo, sino que lo dejaría ligeramente en ángulo. Cosa de que nos queden un poco más blandas las cuerdas agudas y que cuando querramos hacer una estirada lleguemos mucho más cómodos a la nota destino, y que por el contrario, en el momento de hacer un acorde o un machaque, esté mucho más definida la nota y la tónica en el momento de estar ejecutando. De esta forma también vamos a lograr reducir los ruidos que puede generar la dinámica un poco fuerte cuando las cuerdas bordonas están muy blandas. No olvidemos que las cuerdas más gruesas necesitan mucho más espacio como para poder oscilar y tienen que estar ligeramente más separadas que las agudas para que no haya trasteos o cerdeos. Así que, más que mirar el fabricante, como luthier, mi humilde opinión es que nosotros tenemos que mirar al músico que va a usar ese instrumento, porque finalmente es quien va a estar teniendo el instrumento en sus manos y a quien le va a tener que rendir en la mejor de las condiciones posibles. Hola Matías, me han pasado un bloque de latón para un Floyd. ¿Crees que valdrá la pena liarme a desmontar el Floyd entero para cambiar el bloque de aleación ligero por este de latón mucho más pesado? Muchas gracias. Si tenés la pieza, y sí, la realidad es que me parece que te va a convenir. Es todo un trabajo, es toda una tarea, por lo cual tal vez podés esperar al momento en donde tengas que cambiar cuerdas y así haces un mantenimiento general del instrumento y también incluir este cambio. Me parece que puede resultar un gran beneficio. De hecho, en una de las preguntas previas estuvimos hablando de Floyd y demás, así que se toca un punto bastante parecido. Te recomiendo que lo hagas al cambio, pero por sobre todas las cosas te voy a recomendar que lo hagas del siguiente modo. Agarra el instrumento tal y como está ahora, grabá algo, hacé el cambio y luego grabá exactamente lo mismo, tratando de reproducir la dinámica que usaste, la fuerza, el lick que hayas grabado o la frase que hayas grabado y demás, y trata de comparar el audio de tu primera grabación con el audio de la segunda y ver si realmente encontrás allí una diferencia. En términos teóricos, la hay. En términos prácticos, hay que ver si esto es algo que se puede percibir en el general del instrumento o si hay que entrar muy fino a mirar cómo se comportan las curvas del audio. Si ese es el caso, y la realidad es que estamos un poco lejos de algo que pueda resultar evidente en la mezcla. Pero ya sabemos que los instrumentos musicales no solamente se caracterizan al ser buenos por el hecho de que tengan un buen audio, sino que también tienen que hacer que el músico se sienta cómodo, que se sienta confiado de la herramienta musical que está utilizando. Entonces, soy partidario de adaptar el instrumento al punto tal en donde te sientas totalmente cómodo al momento de tener que ejecutar y hacer arte.
Hola Mati, a ver, la primera cuerda de mi Stratocaster, desde el traste 12 hasta el 21, se mutea al hacer bending. Esto, lo más probable es que se pueda producir por dos cuestiones puntuales. La primera es o que la curva del mástil esté demasiado pronunciada, esto es algo que se regula desde el tensor, y entonces cada vez que te estás acercando hacia la zona aguda, las cuerdas en realidad están tocando contra el último traste. Esto es algo que pasa bastante en las Strato. Otra de las posibilidades es que la selleta del puente esté demasiado baja. Entonces, cuando haces un pequeño bend, se termina muteando. La solución finalmente es chequear si este problema se da porque la altura del puente es muy baja o porque la curva del mástil está demasiado pronunciada y operar sobre la variable concreta. Sin embargo, como recomendación, si querés salir del paso y no estás seguro de poder utilizar el tensor de manera correcta y demás, levanta media vuelta cada uno de los dos tornillos que tiene la selleta de esa cuerda en particular en el puente y con eso probablemente o desaparezca o se mitigue el problema. Si desapareció, genial. Si se mitiga, es decir, disminuye un poquito la problemática pero todavía está ahí presente, esto nos da la señal de que todavía hay que levantar un pelín más. Prueba con un cuarto de vuelta o con media vuelta nuevamente y ya con esto debería estar más que resuelto. ¿Qué tal Matías? Una consulta. ¿Qué conviene? ¿Una Gretsch G5220 o una Gibson Tribute? Muchas gracias. A ver, son dos instrumentos ligeramente diferentes. La verdad es que si yo tendría que elegir entre estos dos modelos, me gusta más la estética de la Gretsch que de la Gibson. Sin embargo, en cuanto a las calidades, Gibson entre estos dos instrumentos está un poquito por encima. Por lo cual, no solamente hay una diferencia de dinero, creo que está casi el doble un instrumento que el otro, pero también hay una diferencia de calidad radical. Así que iría por la Gibson porque me parece que va a ser un mejor instrumento, aunque las Gretsch son hermosas. Espero que les resulte interesante el video y a los que hayan hecho las consultas que puedan evacuar con esto las dudas que estaban teniendo. Cualquier cosa saben que en la caja de comentarios me pueden dejar sus dudas y sus consultas y en función de los próximos videos que vaya realizando voy a tratar de incluirlas y de responderlas. No se olviden de darle like y suscribirse al canal, así podemos estar en contacto y vernos en un próximo video. Que estén muy bien. Chau chau.